Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Intolerancia al arroz. No, hombre, no. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. En estos días, como he estado trabajando muy fuertemente en terminar mi libro de la diabetes, ya de hecho ya está terminado, está en edición. Ya para el 15 de abril, ahora del 2014, sale por primera vez a la luz el libro que se llama Diabetes sin Problemas. Va a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante. Ahora, una de las cosas que he descubierto, mientras hacía toda la investigación por los últimos 5 años, estudiando el tema de la diabetes y cómo ayudar a una persona a controlar la diabetes a través de mejorar su metabolismo, o sea, usando el enfoque del metabolismo con un enfoque distinto para controlar la diabetes, lo que descubrí que me dejó sorprendido, anodadado, en shock, es que hay cantidad de personas que padecen de intolerancia al arroz. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle un poquitito de esto. Fíjense. Una intolerancia y una alergia no son la misma cosa. Una alergia, por ejemplo, cuando uno come un alimento al cual uno es alérgico, por ejemplo, hay personas que son alérgicos al marisco, por decir algo, ¿no? Se crea en el cuerpo, cuando uno come algo a lo que uno es alérgico, se crea en el cuerpo una reacción del sistema inmune que se puede medir en un laboratorio con unas pruebas de laboratorio que se llaman ELISA y demás. Son anticuerpos. Anticuerpos son sustancias que crea el cuerpo para marcar ese tipo de sustancia como una sustancia enemiga. Así que básicamente una persona cuando tiene una alergia puede irse y hacer unas muestras de piel y qué sé yo, se va a ver dónde se crearon ronchas y también se puede ver en pruebas de laboratorio de sangre, se puede ver qué anticuerpos tiene la sangre. Sabiendo qué anticuerpos tiene la sangre, se podría saber qué tipo de alergias padece la persona, ¿no? Así que una alergia y una intolerancia no son iguales. Ahora, ¿qué es una intolerancia? Una intolerancia es distinta. Fíjense. Una intolerancia, la alergia afecta principalmente el sistema inmune. Por eso que crea anticuerpos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, la intolerancia, que en realidad quiere decir que el cuerpo no tolera ese alimento, no reacciona bien a él. Lo que más afecta es el sistema digestivo y nervioso. Estos dos, ¿ok? Así que, si se fija, son distintos, ¿no? Cuando uno tiene una alergia a algo, uno se le puede hasta trancar la tráquea, en una reacción alérgica, se llama un shock anafiláctico, donde se le tranca la tráquea y la persona se muere por falta de respiración, por una alergia, porque crea anticuerpos y todo, el sistema inmune se vuelve loco y ataca todo lo que hay a diestra y siniestra, el cuerpo pierde la habilidad de diferenciar qué es el agente atacante, qué no es el agente atacante, si es uno mismo, si es lo de afuera, hay confusión total, ¿no? O sea que las alergias envuelven el sistema inmune, pero las intolerancias, que es algo que hablo bastante en el libro El Poder del Metabolismo, hay un capítulo que se llama Las intolerancias del cuerpo. Ahí se está explicando que los alimentos que más intolerancias, hasta que escribí el libro, había descubierto que había, era pues la soya. ¿Por qué? Porque la soya pues contiene unas sustancias que se llaman goitrógenos que interfieren con la tiroides. Así que muchos de los alimentos que nos venden de soya, que nos los venden como saludables, sobre todo para aquellos de nosotros que tenemos metabolismo lento, pues no son nada saludables. Otra intolerancia que hay es la intolerancia al maíz. Eso me da dolor dejárselo saber nuevamente a los mexicanos, porque los mexicanos pues viven a base del maíz, pero hay mucha intolerancia al maíz. Hay personas que si no dejan el maíz, no hay forma de que puedan bajar de peso. No lo van a lograr, ¿no? Ni tampoco pueden controlar la diabetes. Otra intolerancia muy, muy importante, que es así como de las más prevalecientes, de las que más padecen la gente, es la intolerancia al gluten. El gluten es la proteína que tiene el trigo. Y el trigo es con lo que se usa para hacer la pizza, el pan, las galletitas, la harina, los empanados, las empanizadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está donde quiera. Donde quiera, hasta las sopas le echan trigo para espesarlas, ¿no? El trigo está donde quiera. ¿Okay? Hay otras intolerancias que yo menciono en el libro. Por ejemplo, hay personas que son intolerantes al cerdo, ¿no? Por ejemplo, yo, Frank Suárez, después de viejo, descubrí que era intolerante al cerdo. Ya yo sabía que era intolerante a la soya y sabía que era intolerante al gluten. Pero lo que descubrí hace nada más que hace par de años es que me empecé a poner como barrigón, me empezó a salir el abdomen y me dije, caramba, pero si yo no estoy comiendo tanto carbohidrato, ¿por qué estoy poniéndome barrigón?
Imagínense un Frank Suárez gordo, eso es lo último, ¿me sigue? Porque ahí se acabó el mundo. Entonces me puse a investigar qué pasaba con mi cuerpo y descubrí que era el cerdo. La forma en que lo descubrí, porque es bastante fácil de usted descubrir una intolerancia sin un examen de laboratorio, es usted solamente hágase la pregunta, si usted quiere saber a qué su cuerpo es intolerante, hágase la pregunta esta. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que más me gusta y que me pide el cuerpo? O sea, ¿qué es lo que el cuerpo me pide mucho? ¿Me pide mucho azúcar? Es intolerante al azúcar. ¿Qué es lo que el cuerpo más me pide? ¿Me pide mucho pan? Es intolerante al gluten, está en el pan. O sea, que aquello que su cuerpo le pida con más fuerza, con más vehemencia, con más poder, eso mismo es lo que les tiene causando una intolerancia. ¿Okay? Es fácil. Eso lo pude investigar por los alergistas, ¿no? Porque uno puede irse muy sofisticado con pruebas de laboratorio y demás y no darse cuenta de qué es eso, ¿no? El tema es que estos alimentos que acabo de listar aquí, pues son alimentos que se conocen como intolerancia, pero recientemente, mientras investigaba el tema de la diabetes, descubrí unos estudios clínicos. Estudios clínicos son estudios que hacen científicos, médicos, que los hacen con una cantidad de población. Hay un estudio clínico, por ejemplo, de Suecia, donde encontraron en Suecia que el 14% de la población de Suecia es intolerante al arroz. ¡Wow! ¡Qué dolor me dio esto! Porque nosotros los puertorriqueños no podemos ni pensar en la vida sin arroz. O sea, nosotros aquí comemos arroz con habichuela, que es arroz con frijoles, o con caraotas, como dicen los venezolanos, ¿no? Hay muchos países, como Costa Rica, donde el gallo pinto, que es con arroz y frijoles, el casado, que se come por la mañana, que es sabroso, es con arroz, ¿no? Entonces tú deseas decirle a un puertorriqueño, a un panameño, a un costarricense, que el arroz es lo que le está causando la intolerancia, que lo tiene gordo, lo tiene la diabetes descontrolada, es como matarlo, ¿no? O de lo mismo que tú hablarle a un mexicano de su maíz. Eso es casi un sacrilegio. ¿Sabes? Tú hablarle a un mexicano de su maíz, eso es sacrilegio. Eso es para que te manden al cadalso, ¿no? Que te manden a ejecutar. Pero la realidad es que la realidad es la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, Frank Suárez, cuando yo estaba gordo, antes de Natural Slim, antes del libro Poder del Metabolismo, a mí lo que me tenía gordo era el arroz. Y yo se lo decía a la gente ya, papá, que yo no sabía que yo realmente tenía intolerancia al arroz. Eso lo descubrí después. Básicamente, cuando una persona es intolerante al arroz o a cualquiera de estas sustancias, lo que pasa es que cuando lo come, va a sentir unas manifestaciones específicas. Por ejemplo, yo como arroz y lo que me da es sueño. Y a la hora y media, algo así, tengo ganas como de recostarme. Y empiezo como a bostezar. O sea que a mí el arroz me causa una hipoglicemia, es un bajón de azúcar. En vez de una subida, me causa un bajón. La razón para eso es que el páncreas está aquí. El páncreas está aquí. Cuando uno come algo a lo cual el cuerpo es intolerante, el sistema nervioso reacciona produciendo un impulso de hormonas de estrés. Las hormonas de estrés son adrenalina, cortisol, que se producen las adrenales, y la otra hormona que se dispara mucho cuando estas dos se disparan es la insulina, que la hace el páncreas de forma natural. Quiere decir que uno, por ejemplo, yo personalmente como arroz y a la hora y media estoy con ganas de acostarme a dormir. Me estoy quemando rastro porque me quita la energía. Así que básicamente estos son los que son las intolerancias. Usted tiene que observar lo que usted come y cómo usted se siente después. Muchas veces tarda una hora, hora y media, pero si usted se siente así bien cansado y como que se arrastra, piensa a ver si fue el arroz, piensa a ver si fue soya, maíz, gluten, cerdo. Sea lo que sea, le va a causar un efecto. Y usted lo puede descubrir. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.